economista Verdesia, con quien vamos a conversar de todo un poquito, ¿no? Entre ello, el aumento del salario básico unificado de 470 a 482 dólares, algo que se estaba conversando desde hace ya varias semanas. El Frente Unitario de Trabajadores pedía que el salario básico se incrementara casi 100 dólares más, pero bueno, se llegó a un acuerdo entre el gobierno nacional, empleados y empleadores, de subir el salario básico unificado para el año 2026 a 482. Esto representaría un incremento de 12 dólares, pero bueno, ¿qué hay detrás también de este incremento? ¿Qué es lo que implica justamente el aumento del salario básico? Para este tema vamos a conversar con este economista, Gerardo Verdesia, quien ya le podemos dar la más cordial bienvenida a este espacio de diálogo de Manavisión Plus. Economista, muy buenos días. ¿Cómo están? Buenos días, muchas gracias por la invitación y un saludo a toda la audiencia. Bueno, efectivamente se ha logrado un consenso, hecho inédito en Ecuador desde hace ya por lo menos una década, creo que desde el 2016, que el aumento del salario básico ha sido impuesto por el gobierno de turno, porque en teoría ha de ser una conversación, una mesa de diálogo entre, representantes del gobierno, trabajadores y empresarios, pero normalmente en los últimos años, pues en Ecuador, en línea con lo que ha sido nuestra realidad reciente, pues no nos podemos poner de acuerdo y normalmente ha sido una imposición del gobierno. Este año ha sido diferente. Ese incremento de 12 dólares de 470 a 482 ha sido logrado mediante el acuerdo de estas tres partes en las mesas de diálogos que supuestamente dicen ser técnicas, ¿no?, para determinar cuánto se debe subir el salario, digamos que cada año. Y a ese respecto, bueno, como ya todos sabemos, se ha incrementado en 12 dólares. En realidad, si tomamos en cuenta todos los beneficios adicionales, ya sea los 2 décimos y los fondos de reservas mensualizados, el incremento efectivo queda en alrededor de 16 dólares mensuales, ¿verdad? Como digo, considerando los beneficios. Ahora bien, y aquí está el punto clave, el punto importante. Es cierto, del lado de los sindicatos, los trabajadores se pedían aumentos desproporcionados de 100 dólares, 200 dólares, igualarlo, ¿no? El típico argumento que se suele escuchar, igualar el salario mínimo a la canasta básica, pero más bien yo lanzaría la reflexión de si el salario mínimo realmente representa la realidad del mercado laboral ecuatoriano, y en ese sentido cabe decir que solamente ahorita está un poco más alto, el 37-38% de los trabajadores del Ecuador, de la población económicamente activa, o sea, las personas que buscan y quieren trabajar, solamente el 37%, digamos que tiene ahorita un empleo que se llama empleo adecuado, es decir, que gana o el salario mínimo o más y trabaja mínimo 40 horas a la semana. Es decir, poco más de un tercio de la fuerza laboral de Ecuador se beneficia en última instancia de estos incrementos del salario mínimo para los empleos formales. ¿Qué ocurre en la gran mayoría del resto de la economía ecuatoriana? Que el ingreso promedio está por debajo del salario mínimo. De hecho, para ser un poco más concretos, el ingreso promedio de un ecuatoriano ronda los 350 dólares, es decir, más de 100 dólares por debajo de lo que se establece el salario mínimo, y esto sí puede llegar a ser un problema. ¿Por qué? Porque hay muchos pagos, multas, cobros, etcétera, que están ancladas al salario mínimo. Y si el salario mínimo sube, aumenta, estos pagos, multas, cobros que hacen las entidades públicas también tienden a aumentar, porque, como digo, están vinculadas. ¿Y qué es lo que sucede si en realidad la realidad del mercado laboral nos muestra que la mayoría de ecuatorianos ganan menos del salario mínimo, pero el salario mínimo sigue aumentando y por lo tanto todos esos pagos vinculados a este aumentan también? Pues puede llegar a representar un problema, como digo, porque este tipo de medidas, de aumentos continuos del salario mínimo, no se corresponden al desempeño de la economía ya, digamos que visto en términos reales. Entonces, bueno, ha sido la discusión que durante muchos años ha habido en el país. Se ha tratado de, digamos que solucionar o cambiar un poco las características de la decisión de aumentar otro el salario mínimo. Recuerdo que hace unos años
hubieron conversaciones con el Banco Mundial para cambiar la metodología para decidir si se sube o no se sube el salario, pero bueno, no ha podido prosperar y nos encontramos nuevamente ante un aumento que muchos tildamos de desapegado de la realidad ecuatoriana. Economista, ¿usted considera que este precio, no, este valor agregado de los $12, se sentirá realmente en el bolsillo de los ecuatorianos o se va a diluir con otras aportaciones obligatorias? Es que el tema con el salario es que las personas que realmente van a ser beneficiadas por el aumento de $12 del salario mínimo son relativamente muy pocas respecto al total de la economía, ¿ya? ¿Qué es lo que se suele decir? O por lo menos qué es lo que yo he visto ahorita no sé, por parte de las autoridades del gobierno, que este incremento lo que hace es reflejar las buenas cifras económicas de crecimiento de este año 2025. ¿Qué es lo que sucede? Que el crecimiento del PIB es uno de los factores que inciden en la decisión de subir o no el salario. Es decir, si hay crecimiento económico, si el PIB crece, pues es una razón para que la mesa de diálogo decida subir el salario mínimo, y si el PIB decrece, tiende a fijarse, a aumentarse o a congelarse, perdón. Y claro, sobre los números tienen razón. En este año 2025 el PIB va a crecer en alrededor del 3.5%, es decir, va a haber un crecimiento superior al promedio de los últimos años, pero de nuevo insisto, no hay que olvidar que este crecimiento es única y exclusivamente rebote del año pasado, año 2024, año de apagones, en donde el Ecuador decreció, cayó económicamente, ¿no? Entonces, básicamente estamos saldando, estamos compensando en el 2025 lo que caímos en el 2024. O sea, si agarramos los 2 años juntos, 2024 y 2025, básicamente el crecimiento del que tanto nos hablan desaparece, ¿no? Entonces, como digo, aumentar el salario mínimo o querer aumentarlo en una situación, en un contexto de estancamiento y en un contexto en donde en el Ecuador no se crea empleo formal, porque hoy, en la actualidad, 2025, tenemos la misma cantidad de personas empleadas en empleo adecuado que en el 2013, es decir, de hace más de 10 años, aun cuando la población ha aumentado, tenemos la misma cantidad de gente empleada con empleo formal, es decir, en Ecuador no se está creando empleo, no se genera empleo de forma constante y persistente, simplemente responde a fluctuaciones de corto plazo por la coyuntura, pero de forma estructural y fuerte no se está creando empleo en el Ecuador. Si se busca aumentar el salario mínimo de forma continua, es un poco como trampear la realidad, o querer no ver la realidad o falsearla, pensar que aumentando el salario básico se va a beneficiar a la gran mayoría de ecuatorianos, de trabajadores ecuatorianos, cuando la realidad nos muestra que los beneficiarios serían una porción muy pequeña, de hecho menos del tercio de la población económicamente activa, y realmente lo que se está, digamos que gestando, son mayores dificultades, mayores barreras para que esa creación de empleo adecuado y digamos que de forma masiva que el Ecuador necesita se acabe dando. Economista, a su criterio, ¿considera que este aumento de $12 es un valor acertado para la economía del país? No creo que sea un valor acertado, pero porque en sí el salario mínimo no representa la realidad del mercado laboral ecuatoriano. Ese es el punto. Normalmente se vende al salario mínimo o se busca hacer que se entienda como que todos los trabajadores ecuatorianos o todas las personas que van a buscar un empleo como mínimo van a recibir pues el valor que se fije, en este caso $482, y siempre va a ser así. Y la realidad no es así. No siempre va a ser así. De hecho, la mayoría de veces no es así. Es por eso que en el Ecuador el ingreso promedio está por debajo del salario mínimo. Está, como digo, en alrededor de $350 de ingreso promedio, y una gran masa de desempleados, de personas que buscan obtener un empleo formal y no lo encuentran. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Y para que se entienda un poquito la relación o el problema que puede haber con el salario mínimo, voy a poner un ejemplo llevado un poco al extremo, llevado un poco al absurdo, pero que muestra muy bien la relación que hay entre salario mínimo y falta de empleo, ¿ok? Yo invito a todos los que nos están escuchando que se imaginen
que tienen así una persona con la que se lleva muy mal, que ustedes consideran que es su peor enemigo, ¿ya? Y quieren ustedes que no les vaya bien a esa persona, bueno, imaginémonos, pongámonos en esa situación, ¿ya? Hipotética. Yo les pregunto a ustedes, ¿cuál es el salario mínimo? Si ustedes tuvieran la oportunidad, la capacidad de decidir, de firmar un decreto para establecerle el salario mínimo que deberá cobrar esa persona, solamente una persona, solo la persona que les cae muy mal y quieren que llegue el mal a su vida, ¿cuánto de salario mínimo, qué nivel de salario mínimo les pondrían? Normalmente las respuestas que me suelen dar es, bueno, yo le pondría un mínimo de $1, de $2, de $5 al mes, ¿no? Una cifra extremadamente baja de salario mínimo, pensando que esa persona pues acabaría cobrando muy poco, ¿no? Pero yo lo que les diría más bien es que el salario mínimo que yo le pondría a una persona que me cae muy mal y que quiero que le vaya mal es de $5 millones al mes, ¿verdad? ¿Qué es lo que sucedería si efectivamente yo aquí en Ecuador en el año 2025 le coloco un salario mínimo de 5 millones a una persona? Que esa persona nunca jamás va a encontrar un empleo en Ecuador, porque no encontrará a nadie, a ningún empleador que sea capaz de pagarle $5 millones, porque esa persona misma no va a ser capaz de generar tal cantidad de dinero en ningún trabajo como para que justifique su sueldo desorbitado, ¿no? Entonces, como digo, es un ejemplo llevado al absurdo, pero con lo que quiero que se queden es que los aumentos, y sobre todo si son aumentos muy, muy fuertes, muy grandes, esta vez no fue así, pero si fuesen aumentos como los que se piden de 100, 150 o $200 al mes, sí destruyen empleo y sí dificultan la generación de nuevo empleo, ¿verdad? Porque más del 90% del empleo formal lo proporcionan las pymes, las pequeñas y medianas empresas, que por definición no siempre tienen la capacidad y el músculo financiero para poder absorber estas subidas del salario mínimo en la nómina, en la plantilla, y por lo tanto colocarían nuevas barreras, nuevos costos, nuevas dificultades para estas empresas para poder contratar formalmente. ¿Qué es lo que acaba ocurriendo? Que estas empresas acaban contratando igual, pero no lo hacen bajo la modalidad del empleo adecuado, sino bajo la informalidad, pagando menos del mínimo y tampoco sin afiliar a los trabajadores. Pero esto no necesariamente porque así lo gusten o así prefieran o así quieran las empresas, simplemente porque buscan mayor flexibilidad fuera del mercado formal, que como digo es muy rígido y muy costoso para la gran mayoría de empleadores, que no son multinacionales, sino que son pequeñas y medianas empresas. Bien, economista, entonces esto no sería algo netamente o completamente positivo para el país, porque si bien aumenta el sueldo básico, muchos trabajadores se alegrarían en este sentido, pero usted lo hace ver también desde la otra parte, ¿no? Que las grandes empresas ya no contratarían personal con este monto, sino que lo hacen bajo factura, le ofrecen un monto más bajo, y esto también perjudica al empleo en Ecuador. Hay que ver el panorama completo, y en este sentido usted acá también nos deja ver ese lado y afecta evidentemente, porque si bien por un lado nos alegramos los ecuatorianos de que se suba el salario, por el otro lado está que las empresas puede ser que recorten personal o que también les recorten el sueldo, ¿no? Claro, por supuesto, y más allá de grandes empresas o multinacionales, el punto digamos que a ver o a poner atención son las pymes, las pequeñas y medianas empresas que, como digo, representan la gran mayoría de la generación de empleo en el Ecuador, y es a ellas a las que se les pondrían las mayores dificultades, ¿no? Y yo lo miro muchos, o la conclusión, el mensaje final que yo quiero dar es que lo que hay que ver es lo que dice más allá del papel y ver la realidad. Como digo, el salario mínimo se suele vender como el monto mínimo que recibirá una persona cuando entre a un empleo. Como mínimo va a cobrar $482 siempre y en cualquier circunstancia, y no es así. La realidad nos muestra que no es así. Por eso existe la informalidad, por eso existe el subempleo. Más del 50% de la economía trabaja en informalidad, es decir, sin afiliación y cobrando menos de mínimo. Por eso, insisto, el ingreso promedio de un ecuatoriano bordea los $350, y es mediante las consecuencias en el entorno realista, o sea, en la realidad, sobre las que tenemos que tomar decisiones. Entonces,
tomar la decisión año tras año de seguir aumentando el salario mínimo sobre el papel, porque esto es un decreto que se escribe en un papel y así se dice y así se establece, no nos muestra la realidad y por lo tanto nos lleva a obtener, digamos que nos lleva a obtener resultados que no queremos, ¿ya? Como digo, durante la última década y media el salario mínimo ha ido aumentando de forma constante entre 5, 10 dólares, 15 dólares, 20 dólares, y digamos que ha subido bastante de forma persistente, pero yo lo que veo es, bueno, ¿y qué ha ocurrido con el empleo? ¿Se ha creado más empleo y la gente en promedio ingresa más? No, en absoluto. Como digo, en 2013 había la misma cantidad de ecuatorianos empleados que en el año 2025, que 12 años después, aun cuando la población ha ido creciendo y ha ido creciendo. Eso lo que nos muestra es la realidad que ya todos conocemos. En Ecuador no hay trabajo y cuando alguien tiene la suerte de encontrar trabajo formal o cualquier otro tipo de trabajo, se choca con la realidad de que los ingresos que percibe de ahí no son muy altos, aun cuando el salario mínimo vaya subiendo y subiendo y subiendo. Eso solamente beneficiará a una pequeña minoría de trabajadores ecuatorianos que, como digo, obtienen un empleo formal y ganan el salario mínimo, pero para la gran mayoría de ecuatorianos no va a representar beneficio alguno. Economista, bueno, y también con esta alza del salario básico también cambian el monto de las aportaciones y de otras prestaciones, ¿no? Justamente, podemos conversar también de este tema porque las personas muchas veces ignoran esta parte de la noticia, esta parte del monto. Sí, se pueden alegrar de que aumente el salario básico, pero también cambia todo. Muchas multas se rigen al 10% del salario básico, otras obligaciones también se rigen al cierto porcentaje de salario básico, y también sería importante tocar este tema con la audiencia. Claro, por supuesto, como decía al inicio, aumentar el salario básico también implica que otros cobros, otros pagos que se realizan también vayan aumentando porque están directamente vinculados con el salario básico. Por ejemplo, las multas por no votar, por ejemplo, es un porcentaje del salario básico. Si el salario básico aumenta, estas multas también. También las multas de tránsito, muchas están vinculadas a un porcentaje del salario básico y asimismo, si el salario básico aumenta, estas multas también. Por el lado de los aportes, asimismo, el costo total para contratar también aumenta, porque tenemos que entender una gran diferencia muy importante. Una cosa es el salario que el empleado recibe neto y otra cosa es el costo total que le representa al empleador ese empleado. Y ahí es cuando vamos sumando, digamos que los aportes patronales, el 13º, el 14º, el fondo de reserva, los desahucios, las vacaciones, todos estos montos también aumentan porque evidentemente son un porcentaje del salario básico. Por ejemplo, el aporte patronal al IES queda en $58.56, los décimos en 40,17 ambos, fondos de reserva en 40,15 dólares, vacaciones en 20,08, todos estos son valores mensuales que, como digo, van aumentando, van incrementando el costo de contratar, que no es el salario que recibe el trabajador. Al empleador, al empresario le cuesta más del salario que percibe el contratar, el mantener nómina, ¿verdad? Y aquí es aquí es cuando pongo el foco sobre el tema de la dificultad para crear más empleo cuando el salario sube, aun cuando la economía no esté reflejando ese crecimiento, ¿no? Pero como reflexión final, decir e insistir en que el salario mínimo, el salario básico que por decreto se establece año a año, no es una representación fidedigna de la realidad del mercado laboral ni de la economía ecuatoriana, y aumentarlo, digamos que sin tener en cuenta otros factores como la creación de empleo, los ingresos promedios, etcétera, no necesariamente es un beneficio para la economía y los trabajadores en general, sino para una porción de los trabajadores, ¿no? Porque, como digo, ¿cuál es la situación de, por ejemplo, imaginemos una persona hipotética que mantiene un empleo en la informalidad, es decir, trabaja de forma informal, por lo tanto estos aumentos del salario mínimo ni le van ni le vienen porque no le van a afectar, no le van a beneficiar. Él va a seguir trabajando en la informalidad e ingresando menos del mínimo. Y, por ejemplo, le ponen multas de tránsito, por ejemplo, o cualquier otro
cobro que esté atado al salario mínimo, esas multas van a aumentar de valor, aun cuando él no vaya a ingresar más, porque está excluido por fuera del mercado laboral formal. Entonces, estos son consecuencias negativas, afectaciones negativas de este tipo de subidas, que como digo, insisto, no están en línea con la realidad de los ecuatorianos, sino solamente con una pequeña porción de los ecuatorianos. Economista, entonces, ¿qué se puede hacer? ¿Cuál sería el momento ideal para que Ecuador pueda aumentar su salario y que vaya afín o que vaya alineado con todos los sectores que están incluidos en el empleo? También los informales, que aunque son informales, son también trabajadores y merecen derechos dignos y un salario digno también. ¿Cuándo sería el momento correcto? Cuando el Ecuador sea capaz de generar empleo formal de forma persistente. Ese es el punto clave aquí. Durante todos estos años, pues se ha ido empeorando, deteriorando la situación del empleo y ha ido pasando gobierno tras gobierno, digamos que lanzando promesas de 1 millón de empleos, 5 millones de empleos, 2 millones de empleos, 3 millones de empleos, bueno, un montón de promesas y la realidad nos sigue mostrando exactamente la misma situación. Como digo, en 2013, o sea, ahorita en 2025 hay la misma cantidad de personas empleadas que en 2013, es decir, no hemos mejorado el contexto de empleo y lo que debemos de hacer como país es empezar a crear empleo formal, es decir, la informalidad no tiene que ser la norma en el país, la informalidad genera incertidumbre para el trabajador. Tenemos que ampliar la cantidad de empleo formal, que no sea el 37%, que sea el 97%. Eso es lo que debería ocurrir en un país desarrollado, en un país, digamos que en el que las personas pueden prosperar por sus propios medios, que la tasa de empleo adecuado esté cercana al 100% y que sea un residuo pequeñito, el que sea el desempleo transitorio, ¿verdad? Desempleo que responde a las dinámicas propias pues de cada persona, pero que no representa un problema. En Ecuador sí tenemos un problema fuerte, grandísimo, de falta de empleo. Y un contexto en donde el problema principal es la falta de empleo, aumentar el salario de forma artificial no soluciona para nada el problema. Aumentar el salario no genera empleo, no es una política para generar empleo. Aumentar el salario mínimo sería, digamos que, una medida adecuada o que no causaría mayores problemas si en Ecuador la tendencia de generación de empleo fuera creciente, persistente, robusta y duradera. Y todavía no hemos llegado a ese nivel, ni siquiera estamos empezando en esto, porque como digo, tenemos la misma cantidad de empleo que hace más de 10 años. Entonces, ese es el punto principal a arreglar en el mercado laboral. Primero, darle a las personas un empleo para que se reduzca la cantidad de personas que no tienen empleo y ahí sí los ingresos, los salarios puedan empezar a aumentar. Porque por mucho que aumentemos el salario mínimo, digamos que por decreto, de forma artificial, eso no va a modificar la realidad de los ingresos de los ecuatorianos, que como digo, está sustancialmente por debajo del mínimo. Economista, bien, estamos aquí manteniendo un diálogo importante, sobre todo para que la audiencia pueda entender qué hay detrás de el aumento del salario básico bonificado, que para el 2026 sería de $12 más. Usted, si usted tuviera la potestad, si usted hubiera sido incluido en esa reunión entre el gobierno, los empleados y empleadores, ¿cuál habría sido el monto que usted hubiera planteado? Bueno, si hubiera dependido enteramente de mí, yo lo hubiera mantenido constante, lo hubiera congelado y lo que hubiera hecho es proponer diálogos en torno a la creación de empleo en el Ecuador, que como digo es el problema principal. O sea, erradicarlo de raíz. ¿Perdón? Hacerlo de raíz, el problema. Correcto, de forma estructural, porque también ese es otro problema que típicamente hemos sufrido en el Ecuador, que los gobernantes nos proponen soluciones muy coyunturales, muy de parche, muy chiquititas, ¿no? Por ejemplo, el programa que yo tanto he criticado, el de Jóvenes en Acción, ¿no? Que busca es dinamizar el empleo entre los jóvenes, pero en realidad lo único que es un subsidio temporal a ciertas personas durante 3 meses para que realicen ciertas actividades. Eso no es una solución estructural para el empleo en el Ecuador. Una solución estructural sería crear el entorno adecuado y las condiciones necesarias para que la inversión privada aumente de forma constante y se mantenga alta, porque solamente con inversión es
es como se va a poder crear empleo, porque el empleo del que estoy yo hablando, digamos que lo enfoco en el lado privado, en el lado de las empresas privadas, porque tampoco es una solución de largo plazo que el Estado venga a querer aumentar la nómina pública, ¿no? A contratar a todo el mundo que necesite un empleo. Bueno, yo como Estado voy a contratar a todo el mundo y me voy a endeudar para ello, porque el Estado ecuatoriano no tiene dinero, no tiene recursos para poder hacer eso. En algún momento tendría que recular, dar marcha atrás. La solución verdadera y estructural se encuentra en la inversión privada, en la inversión que familias y empresas privadas, tanto nacionales como extranjeras también, porque la inversión extranjera también cuenta, también ayuda, puedan mantener en el país, pero año a año de forma constante. Este es el punto. No es tampoco una solución estructural que tengamos un año bueno, pues, por ejemplo, un pequeño boom de mayor inversión en la economía, pero que luego por la incertidumbre institucional, la inseguridad, la incertidumbre política, a los años siguientes, pues todo se vuelva a caer y se mantenga como se ha mantenido siempre. Eso tampoco es una solución estructural. Entonces, tenemos que poner el foco ahí, y para poder, digamos que, avanzar en ese sentido, existen propuestas, existen reformas concretas para poder avanzar en ese sentido, y es hacia allá donde yo redireccionaría el foco del debate, y no hacia si debemos aumentar o no 10 o 5 dólares el salario mínimo, que, como digo, no representa la realidad del mercado laboral ecuatoriano. Bien, economista, ya para ir terminando este espacio de diálogo, hay quienes comparan justamente el precio de la canasta básica familiar con el precio del salario básico unificado, e incluso dicen que es ilógico que en Ecuador la canasta incluso pueda llegar a duplicar el monto del salario básico unificado. ¿Usted este análisis lo considera acertado o cree que no está bien calculado? Yo pienso que el análisis es incluso peor, porque, como digo, yo sostengo que estos 482 dólares del salario mínimo no es la realidad del mercado laboral ecuatoriano. La realidad es peor, es todavía peor. Los ingresos promedios de una persona, de un trabajador ecuatoriano en general, tomando en cuenta todo el empleo, el informal, el subempleo, el empleo formal, está, como digo, por debajo de los 400, está en torno a los 350 dólares mensuales. Entonces, yo evidentemente comparto esa preocupación, y la comparto todavía más porque yo comparo la cifra real, no la cifra que está escrita en el papel, en el decreto, y que representa solo, insisto, una pequeña porción de los trabajadores ecuatorianos que perciben el salario básico o más. La gran mayoría de trabajadores y de personas en edad de trabajar en Ecuador que quieren un empleo y un ingreso, perciben un ingreso inferior. Es por eso que tenemos tantos problemas en Ecuador, porque la situación es aún peor de la que se pinta en esta comparación entre salario básico y canasta básica. La comparación es ingreso real, 350 dólares, con canasta básica. Por eso tenemos pobreza en el Ecuador, por eso tenemos tanta migración en el Ecuador, por eso las personas se van, porque la comparación es todavía peor a la que se propone. Y, como digo, no el congelar el salario básico o decir que no vale la pena aumentarlo, no es por querer mantener o empeorar esta situación. De hecho, yo estoy viendo la realidad tal como es, que nos muestra que es aún peor. Simplemente tenemos que redireccionar el foco del debate hacia lo que sí puede arreglar esta mala situación en la realidad, digamos que en la economía real, y no sobre el papel. Y, como digo, el primer paso para, digamos que, arreglar este tipo de problemas estructurales que tenemos en nuestro país es crear empleo, generar empleo, para que el ingreso de los empleados pueda aumentar. Primero debe de generarse el empleo, primero las personas tienen que tenerlo. Si las personas no tienen el empleo formal, pues entonces les va a dar igual si el salario básico aumenta, disminuye, se multiplica por 2, por 5, por 10. Si no consiguen un empleo formal, no van a verse beneficiados de ese aumento. Entonces, como digo, tenemos que migrar el foco del debate hacia las consecuencias negativas en la realidad del mercado laboral ecuatoriano y de la economía ecuatoriana, para poder, digamos que, tomar decisiones bien dirigidas hacia arreglar el problema. Durante todos estos años se ha mantenido el foco del salario mínimo. El salario mínimo se ha ido aumentando de forma persistente, pero, como digo, la realidad es, hoy, a día de hoy, hay la misma cantidad de personas empleadas que hace 12 años. Eso es una muestra de que en realidad no se está solucionando el problema. Entonces, a su criterio, de nada sirve aumentar el salario básico unificado cuando no aumentan tasas de empleo formal. Correcto, no sirve para nada.
simplemente estamos beneficiando a una pequeña porción de los trabajadores, pero a la gran mayoría de ecuatorianos que no consiguen un empleo no les afecta de forma positiva, y la realidad nos ha mostrado esto. Listo, economista Verdesia, es un gusto siempre tenerlo por acá en Diálogo con Buenavisión Plus. Agradecemos este espacio, ¿no?, que nos haya compartido un poco de su tiempo de esta jornada. Así que le deseamos un excelente día, economista, y gracias por estar junto a nosotros. Muchas gracias a ustedes por la invitación y que tengan un excelente día. Bien, ahí teníamos la intervención del economista Gerardo Verdesia, investigador del Instituto Ecuatoriano Económico Político.